Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de L de libros, naturalmente. Soy Mario Noya y este es el programa cultural de Bipartidismo Stream. Al lío, que diría el poeta. Que ha ganado Milei. Otra vez. Y que están los zurdos de mierda llorando otra vez. Pues vamos a celebrar, que diría el otro, ¿no? Milei, ¿qué os voy a contar de Milei? Milei, tenéis un montón de vídeos. En los periódicos tenéis todos los días información, en las redes sociales. Pero hoy en día yo creo que viene muy bien asentar algún tipo de ideas, ¿no? Y tener como unos basics, ¿no? Como unos conocimientos básicos bastante asentados. Así que os voy a recomendar un par de libritos para saber quién es Milei, qué piensa Milei, de dónde viene Milei. El primero es este que tengo aquí. El pensamiento de Milei del maestro Carlos Rodríguez Brown, subtitulado Liberalismo contra Estatismo, y con la dedicatoria a los liberales de mis dos patrias, España y Argentina. No es usted liberal, es usted conservador, es usted de derechas directamente, es usted facha. Da igual, léalo, que le va a ser de provecho. Carlos Rodríguez Brown es un fenómeno. No lo voy a descubrir yo ahora, ¿no? Es uno de los grandes de la divulgación liberal. Y ya digo que su lectura es muy provechosa para todo aquel que sienta respeto por las ideas. No hace falta que comparta credo con Rodríguez Brown, que además tiene mucho salero, mucho desparpajo a la hora de escribir de cosas complejas, reducirlas sin quitarle nada que sea esencial y hacer que mucha gente que no tenga los conocimientos ni el tiempo suficientes se pueda hacer una idea bastante aproximada de los temas que él aborda, ¿no? Carlos Rodríguez Brown, ya digo, yo creo que es uno de los grandes divulgadores del liberalismo, de la historia del liberalismo. Y en este texto, no llega ni a las 150 páginas, pues hizo un approach, que venían los estupendos, bastante interesante al personaje, que lo es, menudo personaje es Javier Milei. Tiene 6 temas, 6 capítulos, aparte del prólogo, la introducción y las conclusiones, y una bibliografía bastante sustanciosa, y los temas son originalidad, antecedentes, valores, política, economía y posibilidades. Carlos Rodríguez Brown, en este texto, ya digo, hace una presentación en sociedad del presidente argentino que conviene visitar, o sea, no solo leer una vez, sino frecuentar o recurrir a estas páginas con asiduidad, porque aquí están los esenciales y se va a ver que el personaje de Milei tiene mucha enjundia y que se puede atacar su estudio de distintas maneras. Por cierto, Carlos Rodríguez Brown, ya que estábamos aquí, estoy viendo que me he traído otro libro suyo, para que veáis, ¿no?, que es uno de los grandes de la divulgación. Es un autor al que he leído muchísimo y al que le debo muchísimo. Muchas gracias, maestro. Tiene este otro libro. Todo aquel joven que me dice: Mario, ¿cómo me acerco al liberalismo? No tengo ni idea. Otra vez más, Estado contra Mercado. Esta es la edición más reciente que publicó un editorial en 2023 en la colección Cristianismo y Economía de Mercado del Centro Diego de Covarrubias. Vaya textazo. Tengo perdido ahí en mi trastero, como consecuencia de la última mudanza, la versión original, y me maldigo cada vez que me pongo a buscarlo y no lo encuentro, porque es un libro, un ejemplar, lo publicó Taurus en su momento, creo que en el año 2000,
que a mí me marcó mucho y que lo tengo bastante anotado y subrayado, y me da mucha pena no tenerlo a mi lado. Menos mal que acudió al rescate de una editorial, ya digo, hace un par de años y publicó este texto. Este texto también con esenciales sobre qué es el mercado, qué no es el mercado, qué es el Estado, qué no es, cómo se le puede criticar al Leviatán, y ya digo, quien lea esto se va a dar cuenta de que las caricaturas que se hacen del mercado desde posiciones mercadófobas son bastante ridículas, grotescas en buena parte de los casos, y que el mercado es mucho más importante de lo que pensamos, y en el mercado estamos todos, y el mercado no es el zoco persa donde hay uno que intenta engañar al que no, que estamos todos ahí, todos en todo momento, ayudándonos, coordinándonos, y lo mejor de todo es que no hace falta que lo hagamos deliberadamente para estar ahí ayudando a todos a salir adelante, gracias al milagroso mecanismo de los precios. Pero bueno, en fin. El pensamiento de Milei, ya digo, es un texto que se publicó el año pasado, en verano del año pasado. Tengo una entrevista yo con el maestro Rodríguez Brown en Voz Media, que os recomiendo también, 20 minutillos de entrevista, donde dábamos cuenta de Milei, que ha sido un personaje muy discutido, incluso por parte de los que ahora se suben al carro. Hay mucha gente de derechas que dice que es de derechas los lunes, pero los martes, los miércoles, los jueves no. El viernes, si las encuestas están mal, ya vuelven a ser de derechas, el sábado y el domingo descansan. Bien, esos ahora se suben a la mileineta. Estuvieron despotricando contra don Javier durante muchísimo tiempo. Acudan a este libro de Carlos Rodríguez Brown porque Rodríguez Brown intenta tomar distancia del personaje porque tiene amigos, Rodríguez Brown, que son amigos de derechas, que son amigos liberales y que no congenian con Milei, por decirlo suave. Vale, pues recoge él las críticas. Ve, oye, pues este tiene su aquel, este tiene su otro punto, y lo describe con bastante ecuanimidad, permitiendo que cada uno se forje su opinión, pero también resaltando la importancia de que a este buen hombre le vaya bien, de que su proyecto prospere en Argentina, porque como la apuesta por la libertad que ha hecho Milei salga mal y vuelvan los malos, los pésimos, en Argentina lo van a pasar muy mal, y no solo en Argentina, porque ahí van a cambiar las tornas propagandísticas y van a volver a culpar al mercado y al liberalismo, incluso a la democracia liberal, de males que no son suyos. Y te lo van a hacer, y te lo van a decir gente que ha llevado a la maldita ruina a esos países. A Argentina, por ejemplo. A la maldita ruina. Y van a venir a hablar de los pobres, los que los han multiplicado y los que los han tenido en el barro. En Argentina, literalmente en el barro. Hay que ir al conurbano de Buenos Aires para saber la calamidad de vida que te puede dar un intendente kirchnerista, peronista. Ahora, hay muchos que facturan y viven como, no te haces una idea, no viven como los villeros. Cristina Kirchner, ¿cómo vive, Cristina y sus cachorros. Sabéis que es chorro en Argentina, ¿no? ¿Cómo viven de predicar la revolución? Por cuenta ajena siempre, En fin, este es uno de los libros, ya digo, El pensamiento de Milei, liberalismo contra estatismo, de Carlos Rodríguez Brown, en Lid Empresarial, en LID, se llama esta editorial. Ya digo, es muy fácil, además tiene... ha hecho un florilegio de posiciones de Milei, de declaraciones que te permiten hacerte a la idea de quién era el personaje, de dónde venía el personaje, ¿vale?
Y a partir de ahí tú ya te sumas al carro de la actualidad y vas casando a ver qué ha sucedido. ¿Qué otro texto tenemos? ¿Qué otro texto venía yo a recordar o a proponer? La era Milei, el despertar libertario de Philip Bagus, con prefacio del propio Javier Milei y encomio de Jesús Huerta de Soto. Está publicado por Publicaciones del Orden Espontáneo. ¿Orden espontáneo, Mario? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa más rara? Orden espontáneo, esto está publicado en... Me vais a pillar aquí, amigos, porque no veo la fecha de edición. Yo juraría que es algo posterior al texto de Rodríguez Brown, pero como no veo la fecha y lo tengo en el Kindle, pues no lo puedo asegurar. Pero bueno, ya digo, tiene unos meses este libro. No lo veo. El orden espontáneo es lo que sucede en la vida cotidiana. Mucha gente dice, ¿os acordáis de la famosa mano invisible que ordena el mercado, ¿no? Y que provoca tantas críticas y tanta mofa y tanta befa? Hay gente que es bastante... hay algunos que dices, chicos, no lo hagáis. No os riáis de esto, que los que estáis haciendo el ridículo sois vosotros. Los órdenes espontáneos son los que ordenan las sociedades. Sin que un mandarín de turno, sin que un ungido de turno, sin que un dictador de turno lo ordene. Los órdenes espontáneos existen todos los días. Son los que hacen posibles precisamente que existan los precios. Que tú todas las mañanas vayas a la panadería y el pan cueste lo mismo, inflación mediante, sin que haya alguien que por la mañana dicte qué tiene que costar. ¿Vale? Los órdenes espontáneos son así, se trabaja así. Las lenguas. Todos hablamos la lengua, aprendemos la lengua, ¿verdad? Y nos relacionamos con ella y sí, hay unas normas que dicta la Real Academia, pero la lengua es previa y la lengua se va construyendo también al margen de lo que consigne el diccionario. ¿Cómo se ordena eso? Orden espontáneo. Todo el mundo moviéndose en la misma longitud de onda sin que haya alguien que coreografíe el movimiento, ¿vale? Bueno, en Publicaciones del Orden Espontáneo, ya digo, está este texto, La era Milei, el despertar libertario, escrito por Philip Bagus, que es un profesor alemán que lleva un montón de tiempo viviendo en España y del que voy a recomendar también otro libro que se llama La tragedia del euro. Por desgracia, ese también lo tengo perdido en el trastero, en los abismos trasteriles. También lo publicó Unión Editorial y os recomiendo encarecidamente ese texto porque vais a ver los estragos que causó y que sigue causando el euro por ser una moneda con tantísima carga política, aunque no lo parezca. El euro se creó para meter en vereda al Banco Central menos politizado que había en Europa, que era el Banco Central alemán, y que tenía mucho más respeto por los estragos que puede hacer un gobernante cuando se pone a tocar la moneda. Lo tendría que tener casi prohibido por ley, tocar la moneda, ¿bien? Bueno, pues Philip Bagus, en este libro, también nos hace un resumen. Es un libro, este tiene 150 páginas, este son 258, es un libro, pues eso, un poquito más... es más extenso que el de Rodríguez Brown y además tiene más aparato crítico y es algo quizá más denso, pero porque bueno, Philip Bagus no deja de ser alemán, pero también está tocado por el don del didactismo, Bagus, ¿de acuerdo? Y aquí, aparte de que vas a tener un prefacio del propio Javier Milei donde te da cuenta de sus inicios, de su trayectoria, también el propio Bagus nos hace un repaso biográfico del personaje. Nos cuenta su historia familiar y su evolución personal, la situación de Argentina antes de la presidencia de Milei, las tácticas que utilizó Milei para sacar adelante su agenda libertaria, etc., ¿no? Y luego hay una cuestión curiosa, porque Philip Bagus se pone a desentrañar las familias ideológicas que pueden identificarse con Milei y en las que se ha apoyado Milei.
va a haber palabras para mucha gente que no esté familiarizada con estos debates, que a veces son... que a veces son como muy de mesa camilla, ¿no? O de utilitario, pero que son pertinentes, ¿no? Entonces, vais a ver aquí la simbiosis del paleolibertarismo. ¿Qué es eso, Mario? Pues el paleolibertarismo. Lean a Bagus, porque hay mucha gente que tiene una imagen del liberalismo como de Gordon Gekko de Wall Street, gente que es súper egoísta, que solo piensa en sí y que le da igual las sociedades en las que viven, que no son patriotas, etc. Quietos, paraos. Quietos, paraos. Que de hecho esos son los menos en el mundo liberal, ¿de acuerdo? Y al ejemplo de Milei me remito. Milei es un patriota argentino. Milei tiene posiciones donde se tiene muy en cuenta a la comunidad y incluso en el ámbito moral hace defensas, tiene su denuncia del aborto, por ejemplo, ya lo digo yo, que a muchos va a hacer que se les caigan los palos de sombrajo si se le considera esto que os digo, ¿no? Un amoral, ¿no? Los libertarios, los liberales son liberales de bragueta, lo que quieren son unos tíos siempre... Quietos, paraos y a leer este desglose de familias liberales y de liberalismo que hace el profesor Bagus en este texto. Rodríguez Brown también da cuenta de las diferentes sensibilidades que se han juntado para hacer avanzar la agenda de Milei. Y no solo se han juntado ellos, no solo ha sido la montaña yendo a Mahoma. Mahoma también ha ido a la montaña. Milei también se ha movido buscando aliados, ¿no? Y se ha movido hacia la derecha, que no deja de ser interesante. Milei es el que tiene también muy claro quiénes son los que están enfrente, qué quieren hacer los que están enfrente y cómo aprovechan en río revuelto los que están enfrente para machacar a... Ahí no hacen distingos ellos. Fachas conservadores, liberales, libertarios, liberal conservadores, centroreformistas, moderaditos, a esos se los comen por los pies los zurdos de mierda, que diría el filósofo que tienen ahora mismo en la Casa Rosada en Argentina. En fin, que me callo, que quiero y debo, por los gestos que me está haciendo mi querido Poles, pasar a la segunda parte del programa, a la entrevista, donde viene un geólogo a contarnos cosas muy, muy, muy interesantes del ecoalarmismo que Dios confunda, que forma parte también de esa guerra cultural en la que Milei, el presidente Milei, está en primera línea. Don Enrique Ortega Gironés o Gironés, bienvenido hasta su casa. Muchas gracias, buenos días. Vamos a hablar de 2064, un mundo no tan feliz. Bueno, en general vamos a hablar del ecoalarmismo, al que le ha dedicado usted bastantes páginas, bastantes libros, ensayos, artículos, en fin. Pero lo primero de todo, usted está en Valencia, se está cumpliendo un año de la catástrofe de la Dana. Bueno, y mucha gente dice, ¿por qué lo llamáis Dana? No fue una Dana. Eh, y lo dicen apuntando a responsables de que no se hicieran las obras que se debieron hacer. Si ahí se soltó agua que no cayó del cielo, cayó de donde decidieron que dejara de estar, ¿no? Los políticos de turno, en fin. La primera pregunta que le quiero hacer, don Enrique, es ¿cómo vivió usted ese día? ¿Recuerda ese día? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Porque hay mucha gente en Valencia, he puesto algún ejemplo, tengo amigos que viven en el centro de Valencia, en la plaza de la Catedral, y ellos esa noche no se dieron cuenta de nada, no pasaba nada, mientras la absoluta catástrofe se cernía sobre sus vecinos de solo 5 kilómetros, ellos, a mí, de hecho, me mandaron un vídeo, unas imágenes, dicen, no, aquí no pasa nada, mira, y salía gente paseando por la plaza. ¿Cómo lo vivió usted? Pues lo viví a distancia, desgraciadamente, porque la Dana me sorprendió en el extranjero. Entonces,
pero yo tengo una casa que tuvo daños durante la dana porque está en las inmediaciones de un afluente del Barranco del Pollo, del famoso Barranco del Pollo. Se cortaron las comunicaciones telefónicas, no podíamos, estaba en Bulgaria, no podíamos comunicar con casa, no podíamos comunicar con la familia, con los amigos, no sabíamos lo que estaba pasando. Cuando conseguimos volver y desde Madrid intentamos llegar, encontramos carreteras cortadas, accesos difíciles y nos costó bastante tiempo llegar a casa y ver lo que había pasado. Afortunadamente fueron daños menores comparados con otras tragedias mucho más graves, pero fue una situación muy desagradable por la falta de acceso a información de lo que estaba ocurriendo y el drama que estaba ocurriendo. Nos costó más de 2 o 3 días volver a casa. Y también ahí se culpó al cambio climático. También ahí desde el gobierno se atemorizó a la población y se le dijo, esto va a seguir sucediendo si no nos ponemos aún más serios en la lucha contra el cambio climático. Y te vienen a poco menos que decir metámonos en una cueva porque el ser humano es tan malo que la madre tierra se enfada y de repente nos castiga y se lleva a alguno de nosotros por delante. Don Enrique, cuando vio ese tipo de mensajes, ¿qué se le pasó por la cabeza? Indignación, una vez más. Indignación porque eh, la excusa del cambio climático se ha convertido en comodín, que lo mismo vale para la sequía, que para las inundaciones, que para los incendios y hasta para el precio de la vivienda, según un reciente estudio que ha sido publicado. Entonces es indignante porque si atendemos estrictamente a los datos registrados y a los datos históricos, se comprueba en los archivos que desde el tiempo de los romanos hasta hoy el clima sí, viene periódicamente eh, ofreciéndonos estos fenómenos naturales con el mismo ritmo y con la misma intensidad. Incluso los registros geológicos indican que el régimen climático actual en la cuenca mediterránea lleva instalado desde hace más de 4 millones de años. O sea, que recurrir al cambio climático como excusa es tan ridículo como indignante. Es usted geólogo, por cierto, es usted geólogo de formación, geólogo de profesión, ha sido usted catedrático de geología, si no recuerdo No, mal. no, 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 no. Yo estuve unos años como docente en la Universidad Ujú. de Oviedo, pero Disculpe. nunca llegué a, digamos, a ocupar el puesto de catedrático. No, y Nunca, llegué a nunca hacer, llegó a esos abismos de maldad, ¿no? Esa frase de Damaso Alonso que decía, nadie sabe a qué abismos de maldad puede llegar el alma humana si no es catedrático de universidad. Usted se paró antes, ¿no? no, yo, digamos que inicié la carrera académica como enseñante e investigador, pero después de unos años me cambié a la empresa y estuve trabajando 14 años en el sector minero antes de dedicarme a ser consultor independiente. Don Enrique, he dicho al principio que íbamos a hablar de 2064, un mundo feliz, y la gente a lo mejor dirá, este se ha vuelto loco, ¿qué tiene que ver esto con la Dana y con el cambio climático? Bueno, pues tiene que ver todo porque es una novela distópica que ha escrito y publicado muy recientemente Don Enrique y que lleva ese título. Es la tercera entrega de una trilogía que se inició, si no recuerdo mal, con la obra No es oro todo lo que reluce, luego siguió El encinar del plutonio y esta es la última entrega, Un mundo no tan feliz. Cuénteme, don Enrique, ¿qué le ha llevado a pergeñar esta novela con ese título que evoca a todo el mundo, claro, a George Orwell y a, y a Huxley, Aldous Huxley? ¿Qué le decidió a escribir esto? La trilogía, una vez más, es fruto de la indignación de ver sistemáticamente en la prensa y en los medios de difusión noticias falsas sobre supuestas contaminaciones y riesgos que no son tan reales. Eh, Antes le he dicho que estuve 14 años en una empresa minera, en Minas de Almadén, primer productor mundial del mercurio.
eh, y eh, se siguen publicando informaciones falsas sobre contaminación de mercurio por los mineros artesanales. Esta fue la primera novela. Luego empezaron a publicarse muchas cosas también bastante incorrectas sobre los riesgos de la energía nuclear y los residuos nucleares. Entonces, la segunda novela, El encinar del plutonio, hereda parte de los protagonistas de la primera y trata sobre esta problemática. Y después ya continué la saga con eh, Un mundo no tan feliz, 2064, que es una extrapolación hacia el futuro de esta distopía, eh, porque eh, las novelas que usted ha mencionado, la de Huxley y Orwell, leí en mi adolescencia, me causaron mucho impacto. Las he releído recientemente y me di cuenta de que muchas de las cosas que ellos postularon o preveyeron con mucha cantidad de anticipación están ocurriendo hoy. Porque el gran hermano conceptualmente no está muy lejos de lo que está ocurriendo en las redes sociales con la inteligencia artificial, que filtra y dirige toda la información relativa al cambio climático hacia un embudo dirigido a un pensamiento único. Y las manipulaciones que se están haciendo con los datos climatológicos desde las mismas Naciones Unidas, con el famoso IPCC, también desde el punto de vista conceptual, no son muy diferentes de lo que ocurría en el Ministerio de la Verdad, con las alteraciones y actualizaciones de las hemerotecas o incluso con la policía del pensamiento. Probablemente cuando esta entrevista que estamos manteniendo se publique en las redes sociales, automáticamente, sin que nadie lo pida, saldrán unos mensajes de advertencia que alertarán al lector sobre, o al, perdón, al que lo esté viendo, sobre los riesgos de caer en falsedades sobre el cambio climático. Bueno, si esto no es algo similar al Gran Hermano, pues bueno, Es la novela tremendo. intenta alertar de los riesgos que estamos viviendo en este sentido. Eh, am, Usted se remite aquí al año, es el año 2064, pero hay otro año de referencia en esta novela que es 1989. 1989 se ha venido asociando históricamente a la derrota del comunismo, ha sido un año relacionado para bien, con la libertad, como el triunfo de la libertad, cayó el imperio del mal y bueno, se supone que mm, todo iba a ir a muchísimo mejor porque ya no iba a haber disputas ideológicas de gran calado y ya no iba a haber nadie que propugnara sociedades sometidas a una férula totalitaria y que, bueno, pues ahora ya solo se trataba de gestionar las cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Y resulta que 1989 fue también el año de la fetua contra Salman Rushdie, un tipo al que estuvieron a punto de matar hace 2 años y que ahora ha perdido un ojo, le metieron, le provocaron, vamos, le desfiguraron el rostro en el ataque que sufrió, en un acto también, además, escalofriante porque hablaba de Estados Unidos como refugio de disidentes frente a esto, ¿no? Y nos encontramos con que la fetua sigue vigente, Rushdie sigue amenazado de muerte y el mundo post-1989 no es tan feliz, ¿no? Vaya paradoja, don Enrique, que en los momentos de mayor libertad resulta que estamos lidiando con este tipo de problemas. Se supone que además acababa uno de los últimos, ya digo, ideologías totalitarias que iban a amordazar a gente y con el advenimiento de las nuevas tecnologías todos íbamos a ser mucho más libres, íbamos a poder expresarnos con mucha más libertad, sin cortapisas, y tenemos esto. Sí, la verdad, en lo de Salman Rushdie, yo no había caído en la cuenta de esta coincidencia temporal, pero tienes toda la razón. El elegir en 1989 la época de
la caída del muro de Berlín como inicio de la novela era por la coincidencia de dos factores. Una es el fin de la Guerra Fría, que representa lo que ha dicho usted. Eh, para las nuevas generaciones esto puede pasar desapercibido, pero los que nacimos en la década de los 50, yo recuerdo en mi infancia que todas las noticias eran sobre el miedo a la guerra atómica. O sea, el miedo que estaba imperando en aquel momento era que podía estallar una conflagración mundial que nos iba a llevar a todos por delante, hiciésemos lo que hiciésemos. Y ese es el miedo con el que nacimos. El fin de la Guerra Fría supuso que ese miedo desaparecía. Coincidió también con otro hecho que se olvida con frecuencia, y es que entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 40 hubo un periodo de enfriamiento. Dentro de los ciclos térmicos de la historia meteorológica del planeta, hubo 3 décadas de aumento del frío. Y el miedo en aquellos momentos era que venía una nueva glaciación, con todo lo que ello implica, porque las épocas de frío para la humanidad han sido épocas de pobreza, de peste y de miseria. Entonces empezó el calentamiento, al mismo tiempo que desaparecía la Guerra Fría. Es decir, desaparecieron al mismo tiempo dos miedos importantes. Entonces, ese miedo, los miedos han formado una parte fundamental para las clases dirigentes para controlar la sociedad. Entonces, Eso es. esos miedos había que sustituirlos por algo, y el miedo al calentamiento global ofrecía todas las características para esa sustitución. Bueno, y esa es, digamos, el nudo conductor de la novela en, digamos, describiendo un poco al principio lo que estamos viviendo ahora en comparación con las distopías previas de Orwell y de Huxley, e intentando extrapolarlas, perdón, hacia un futuro no muy lejano, que puede no estar muy lejos. Por cierto, ¿no? Dice usted que los que nacieron en la década de los 50 vivieron atemorizados la gran conflagración nuclear, pero yo nací en los 70 y en los 80 aún se seguía con el miedo del enfrentamiento nuclear y de hecho los pacifistas le decían a Reagan, no, no, desármate que los rusos son muy buenos y los peligrosos sois vosotros, porque estas fechorías indecentes hicieron los amantes de la paz. Esto nunca se nos olvide. Y cuando vieron que eso se estaba apagando, llegó el miedo a la capa de ozono, que nos íbamos a morir también todos por usar desodorante. Y la gente pequeña, los críos, claro, ese tipo de mensajes aterrorizadores y en medios de difusión de masas como la televisión con tanto impacto visual, o impacto, de hecho, muy emocional, te llega sin que pase casi apenas el filtro del raciocinio, pues te hacía decir, oye, de verdad, claro, si es que hay mucha gente y todo el mundo usando desodorante, nos morimos mañana. Y hoy en día hay niños con ecoansiedad, porque encima se han encumbrado a la malditísima Greta Thunberg, que desde muy pequeña les dijo que sus padres eran una suerte de criminales de guerra por tener vehículos. Y ese mensaje, lejos de ser marginal, se ha convertido en iglesia oficial, en dogma absolutamente irrebatible, en tabú y pues eso, que tenemos de nuevo, don Enrique, en una época donde ya no hay grandes imperios del mal que repriman la libertad, pues tenemos a los poderosos acogotando a la gente e intentando gobernarla por el miedo, con sistemas además muy totalitarios, porque estos ya pretenden meterse en todos los ámbitos de tu vida. ¿Qué comes? Porque puede ser, no comas vaca, que las vacas se tiran pedos de metano y perjudican a la atmósfera y contribuyen al calentamiento global. No tomes coches, ni se te ocurra volar, tomar un avión. Don Enrique, vaya, Sí, vaya siglo de la libertad que nos ha tocado, ¿no? sí. Eh, Tres cosas quería decir en relación con lo que has dicho. En lo primero, en relación con que en los 70 y 80 aún había un cierto miedo
hacia la energía nuclear, eso ha influido mucho, y hay que decirlo así, sobre el pavor a la energía atómica. Porque siempre se Claro, ha querido comparar una central nuclear con los resultados de Nagasaki e Hiroshima. De hecho, cada vez que había un accidente, un riesgo nuclear, en las imágenes de televisión siempre se ponían imágenes de los años 40 de Hiroshima y Nagasaki que no tienen nada que ver con la actualidad. Entonces, mm, retomo el tema de la segunda parte de la trilogía, El encinar del plutonio, porque va precisamente contra las falsedades de esa comparación. El segundo punto es lo que has comentado del agujero de ozono. El agujero de ozono, eh, el principal problema que ha habido es el mismo que se está cometiendo en los intervalos temporales de estudio con el cambio climático. En la década de los 80 se lanzó un satélite, el primer satélite que hubo que permitía medir el ozono en la atmósfera. Y se detectó un agujero en el polo sur, que en el polo norte era mucho menos importante. Y después de un año de observaciones, se vio que el agujero se estaba aumentando y se lanzaron todas las alarmas y se generó el pánico, la industria de los aerosoles colapsó, hubo que cambiar la composición, los fabricantes de productos dermatológicos y los dermatólogos se hicieron de oro y eso salió en todas las noticias. Se amenazó de cáncer de piel, se restringió en algunos sitios las horas de tomar el sol. A los pocos años se vio que el agujero se estaba cerrando, pero eso nunca salió en primera plana. Entonces ahora ya se sabe que el tamaño del agujero de ozono aumenta y disminuye en función de ciclos que son naturales y cuya naturaleza se está empezando a conocer. Es exactamente el mismo problema que se está teniendo con el análisis del cambio climático. Porque se están meteorólogos, climatólogos, físicas de la atmósfera, etcétera, están tomando, están basando sus modelos y sus observaciones sobre los datos que existen esencialmente desde los dos últimos siglos. Pero el cambio climático se viene ocurriendo desde hace más de 3.200 millones de años. Y claro. han existido miles de cambios climáticos. Entonces, ajustar los modelos de evolución climática a los datos de los observatorios meteorológicos es como si usted y yo ahora quisiésemos estudiar y analizar la situación de la sociedad actual o del panorama político mundial, restringiéndonos a los datos que hay en Internet en las últimas 24 horas, ignorando todo lo que existe acumulado en las bibliotecas sobre la historia de la humanidad. ¿Qué problema ha habido aquí también, don Enrique? Que los científicos han fallado a las sociedades. ¿Por qué? Porque se ha visto, han pasado dos cosas. Una, que los políticos han usado a los científicos para hacer avanzar mensajes que no tenían o que se despegaban ya mucho de la cuestión científica. O dos, los propios científicos veían que eso les daba poder y empezaban a traicionar su misión. Yo, de hecho, mira, hablando de traición, he pensado en Jean-François Rebel, que en uno de sus grandes libros, en El conocimiento inútil, tan pertinente para todo lo que estamos diciendo, tiene un apartado que era la traición de los profes, se llamaba. Y yo digo, esto también es la traición de los científicos. El IPCC que usted ha dicho no dice lo que dice el resumen para políticos. Y muchos científicos han callado porque depende su financiación o porque ven que tienen mucho más acceso a los medios de comunicación o que incluso les dan fama, etcétera. Don Enrique, ahí tendría que hacer la comunidad científica una especie de reflexión general sobre qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. La gente cunde la desconfianza ahora sobre casi toda autoridad política, económica, científica, porque la gente ve que los expertos a veces conducen a cuestiones o a situaciones absolutamente endiabladas y tenemos la pandemia bien reciente.
No sé, esa pregunta le lanzo, don Enrique. La comunidad científica, si se puede hablar de la comunidad científica así, ha actuado bien, se está dejando marionetear, está jugando con el fuego del acercarse demasiado al poder y salirse de su cometido. Tendría que hacer mucho más para comunicar realmente a la ciudadanía qué es lo que sucede en este tipo de temas. Yo creo que hay eh, eh, dos aspectos importantes de esa cuestión. Una es la de el mundo de la ciencia en sí mismo y otro es el de la comunicación. Porque eh, es evidente que un científico necesita investigar. Su carrera, su profesión, su futuro, su desarrollo necesita de la investigación. Y esa investigación necesita recursos. ¿Quién da los recursos? Pues el que da los recursos controla la dirección de esa investigación. Entonces, los científicos están condicionados a las líneas directrices que marca esa investigación. Y esa investigación es política. Esas líneas las marcan los políticos y los intereses económicos que van ligados a esa política. Y luego está lo de los medios de comunicación. Hay muchos científicos que están denunciando eso que estamos diciendo. Hay muchos científicos, incluso premios Nobel, que formaron parte del IPCC y que se han salido y han denunciado las limitaciones y las restricciones que hay incluso para publicar. Pero, ¿cómo llega el punto de vista de esos políticos, esas opiniones, a los medios de comunicación? No llegan, están filtrados. Yo cuando escribo un artículo lo mando a todos los periódicos de los cuales conozco la dirección, pero no me los publican en casi ninguno. Me los publican en unos de una ideología muy concreta, con lo cual se está filtrando esa información para otros medios. Y además da el argumento muy fácil de que como solo hay determinados tipos de periódicos que publican esta información, automáticamente se cambia el contenido científico del artículo por su ideología. Exacto, no, Entonces, esto es tremendo porque lo que hacen es politizar precisamente lo que no se debe politizar. Don Enrique, muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado. Yo me gustaría terminar con una frase de Aldous Huxley que recoge usted precisamente en un artículo publicado en entrevistas.com, entrevistas con dos T's en, en, eh, en la serie final, entrevistas.com, que se titula ¿Qué supone un riesgo mayor, el calentamiento global o la política climática? Y ese texto suyo muy interesante, donde da cuenta además de buena parte vamos, da cuenta de lo que refleja las páginas de 2064, Un mundo no tan feliz, eh, termina así. Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre, que es la cita de Huxley eh, que usted ha citado, ¿no? Los dos libros, estos dos últimos libros, El Diccionario del Plutonio y 2064, están editados por Platero Editorial, ¿no? eso es, Y No es oro todo lo que reluce por la editorial Chiado. ya, sí. Don Enrique, lo dicho, muchas gracias, pero si quiere le dejo un minuto para lanzar un último mensaje que crea que se le ha quedado en el tintero y ya que se le restringe el acceso, aprovéchese ahora para lanzar esto último. Si dice, miren, hemos estado hablando, pero me ha faltado esto, pues suéltelo ahora. Yo creo que es muy importante que la gente preste más atención a la naturaleza que a los mensajes de la prensa, porque es la naturaleza la que nos está permitiendo desmentir las amenazas. Las amenazas están basadas en modelos, pero la naturaleza no sigue esos modelos, porque ninguna de las profecías, ninguna catastrofistas que se nos han hecho y con las que nos quieren asistir, perdón, con las que nos quiere asustar, ni se han cumplido ni se están cumpliendo. El nivel del mar no se está, la velocidad de ascenso del nivel del mar no se está acelerando.
El hielo no se está fundiendo y la temperatura no se está elevando a niveles críticos. Todo lo contrario, estamos en un momento frío, de los más fríos de la historia de la Tierra. Y si miramos la evolución climática del planeta de acuerdo con el registro geológico, con oscilaciones, porque esto no es lineal y sube y baja, pero la tendencia de los últimos 50 millones de años es de enfriamiento. El planeta se está enfriando en el largo plazo. Don Enrique, tenga cuidado, si llaman a la puerta ahora, a lo mejor no es el lechero y ojalá le tenga que convocar para hablar de otro tipo de libros porque ya no haga falta escribir distopías o ensayos como Cambios Climáticos, que es otro de sus títulos, porque ya no haga falta, porque la gente ha empezado a calar a los acongojadores que nos quieren tener así. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por tener la oportunidad de expresar libremente estas ideas. Se finí, se acabó, se acabat, que dirían en valenciano. Chicos, chicas, chiques, hasta aquí ha llegado este nuevo episodio, esta nueva entrega de L de Libros, naturalmente, el programa cultural de Bipartidismo Stream. Espero que os haya gustado, que os haya interesado, que os haya incitado a leer los libros que hemos propuesto y alguno más. Pues imagínate, he puesto a hablar de Milei y de repente tú has dicho, pues mira, Milei me recuerda a Abascal, voy a leerme algún libro de Abascal. Para eso están estos programas, son cestos de cerezas, los programas de libros que pretenden inculcar a la gente el vicio de la lectura. Lo dicho, que espero que os haya gustado y que os convoco al programa de la semana que viene, programa que grabaremos la semana que viene, Dios mediante. Que ustedes lo lean bien,